Auri benigne conditor. Dios. Queridos hermanos, paz y bien, que el Señor les tenga con mucha bendición en esta noche, que el Señor nos tenga con mucha paz en nuestro corazón, que es símbolo de la presencia de Dios y símbolo de tener una fe crecida en Él, una fe fundada en la roca y también símbolo de ser esas piedras vivas que mencionábamos las semanas pasadas. Nosotros hoy día vamos a tener este tema que es continuación del tema de esto de nuevas criaturas, nuevas nupcias. Habíamos explicado largamente entonces qué significaba ser una alma virgen, una alma reparada por el poder y la gracia de Dios, por el amor de Dios, y convertirnos en esas almas puras que están dispuestas a estarlo así hasta que nos llegue el fin de nuestros días. Hoy día vamos entonces a tomar esta parábola que se utiliza siempre en este lenguaje nupcial que es importantísimo para la iglesia. Es tan importante que está en el corazón mismo del cristianismo. Entonces, con esto vamos a hacer una pequeña oración para empezar ya con el tema directamente con la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre de amor, Padre de bondad, bendito Señor, un solo Dios, un solo Señor. Te venimos a adorar en este día, Señor. Hemos dejado todo para venir a escuchar tu santa palabra. Hemos hecho todo, Señor mío, para venir a ponernos a postrarnos dentro de nuestro corazón para adorarte como nuestro Rey, como nuestro todo, Señor. Queremos alabarte en esta tarde a través de esta escucha de tu santa palabra para que pedirte que el Espíritu Santo venga a alertar en cada uno de nosotros y podamos hacer carne esta enseñanza, dándote honor y gloria. Entonces empezamos esta enseñanza que, como les mencionamos hace un momento, está en el centro, en el corazón mismo del cristianismo, este lenguaje nupcial que, como mencionábamos, es utilizado en el Antiguo Testamento, preferentemente en el profeta Oseas, como veíamos, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 21, que él nos decía: yo te desposaré para siempre. Para siempre, esa es la promesa de Dios con nosotros. Y en este lenguaje nupcial vamos a entrar hoy en esta parábola que yo creo que todos hemos escuchado de las 10 vírgenes, pero que la vamos a ver desde el punto de vista de la tradición de una boda judía, por un lado, y después también por la enseñanza de los padres de la iglesia, para sacar el jugo de esta enseñanza y ver todo el significado de esta parábola, porque esta parábola el Señor la dice inmediatamente después de su discurso escatológico, donde él explicaba cuáles eran las señales antes de su segunda venida. Entonces, por eso en el capítulo ya 25, versículo 1, empieza con la palabra entonces. Entonces, nos quiere remitir a un tiempo, nos quiere remitir a una parte de la historia de la salvación, y justamente veníamos hablando, como digo, de la segunda venida y de sus señales precursoras. Entonces, con este entonces que está aquí escrito en la palabra de Dios, nos remontaría al tiempo de la segunda venida del Señor, de la instauración del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, desde aquí nosotros vamos a partir y también vamos a aplicar esta parábola también para nosotros en este tiempo, porque vamos a conocer cuál es este tiempo hasta llegar al día del banquete de las bodas del Cordero, que será ya plenamente cuando el Señor vuelva en su segunda venida. Pero tiene también un nombre este tiempo que es desde la encarnación del Hijo de Dios hasta la venida de él, se llama justamente los tiempos finales, los tiempos del fin. Un nombre este tiempo dentro de esta parábola que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el Señor se encarna, ¿para qué? Para buscarse una novia, para casarse con su novia. Él se encarna, todo cuerpo, se toma cuerpo para ser ese novio. Y ahí retomo lo que veíamos del Evangelio de San Juan en el capítulo 3, donde San Juan Bautista decía que no le confundan con el Cristo, que él no es el Cristo, sino que él es el amigo del novio, y que el novio es el único que tiene derecho de buscar a la novia. Y eso es lo que vino exactamente a hacer nuestro Señor Jesucristo en estos tiempos. Y en estos tiempos justamente es cuando viene el Señor con esta parábola con fuerza
alcanza a cada uno de nosotros, porque muchas veces podemos nosotros perder ese sentido nupcial que tiene esa alianza de Dios con nosotros, con su pueblo, con cada hijo de Dios. Vamos a ver cómo nos llama aquí en el texto sagrado a las almas que fuimos redimidas por Él, a la congregación de las almas redimidas, rescatadas por Él. Entonces, primero voy a leer el versículo 1 nada más del capítulo 25, entonces, de San Mateo, que dice: entonces, ya sabemos qué significa ese entonces, el reino de los cielos será semejante. Entonces, ¿cuándo? Al final de los tiempos, por eso dice, será semejante el reino de los cielos, será futuro. No dice es semejante, será semejante a 10 vírgenes. Hablábamos con el profeta Oseas, recuerden que decíamos que Dios solo se desposa, se casa con un alma virgen, y aquí justamente el Señor está tomando nuevamente este término fuerte que nos va a hablar aquí por medio de esta parábola, y que por medio de los padres de la iglesia vamos a poder sacar mucha enseñanza para nosotros. Desde ya les digo que no nos pongamos del lado de las vírgenes buenas y no del lado de las vírgenes que no son tan buenas. Vamos a ver que aquí estamos hablando de todas las almas y vamos a hacer una diferenciación entre las almas, y nosotros tenemos que ponernos en humildad frente a Dios a ver si tenemos algo de una de las vírgenes o de las otras. ¿Qué dice aquí entonces? ¿Qué tenían estas 10 vírgenes? 10, ¿no? 10, el número 0. Como ustedes saben, no suma ni resta ni nada, sino el número 0 es el acompañante, que en este caso, en la palabra de Dios, significa la totalidad. Está hablando 10 vírgenes, la totalidad, la universalidad del pueblo redimido por Dios, que ha aceptado a Cristo y su palabra. Por eso le llama vírgenes. ¿Ya? Si no fueran vírgenes. Recordemos la enseñanza de la semana pasada, Oseas, ¿no? Cómo hablaba de esa esposa que se fue con otros maridos, idólatra, utilizar esta palabra fuerte, prostituta. Aquí está hablando de vírgenes, ¿no? Por eso esto es como una continuación de la enseñanza pasada, de la semana pasada, ¿no? Está diciendo vírgenes. ¿Y qué tenían? Dice, una lámpara en mano, y salieron al encuentro del novio. Las 10 vírgenes salieron al encuentro del novio. Entonces aquí voy a explicar un poquito, primero sabiendo que no hay un texto, digamos, definitivo que explique cómo eran las ceremonias de esponsales de los judíos en el tiempo del Señor, pero sí hay relatos que explican por partes algunos de diferentes tradiciones. Por eso esta parábola no es que está explicando puntualmente o literalmente una boda como se celebraba en ese tiempo, porque hay diferentes tradiciones, y también esas tradiciones cambiaban a veces de distrito en distrito dentro del mismo Israel. Entonces voy a tomar así ciertas características que eran comunes para poder nosotros entrar y profundizar en esto, porque nosotros ya tenemos que sentirnos como esposas de Cristo, tenemos que sentirnos ya como esas novias del novio, como él mismo se llamó en el Evangelio el novio, que él es el novio. En el Antiguo Testamento el novio era Yahvé, ¿no es cierto? Como veíamos la semana pasada, y la novia era el pueblo de Israel. Ahora se presenta claramente en el Nuevo Testamento, el novio es el Mesías, el Cristo, nuestro Señor Jesucristo, y la novia es la iglesia, la congregación, como decía hace un momento, de redimidos por él. Entonces, ¿cómo funcionaba normalmente? Lo primero que pasaba era que el novio iba a la casa de los padres de la novia a pedirle a la novia, y lo que hacían antes de que la novia diga sí o no, era que los padres de la novia, los custodios de la novia, negociaban con el novio para ver cómo pagaba el precio que tenía la novia. Después de muchos tiempos se llama dote, pero era un precio, y ese precio tenía diferentes valores. Si es que era una doncella, una virgen, si era una viuda, no tenían diferentes precios, y
si era una hija de un sacerdote o de un sumo sacerdote, tenía un valor mayor, ya tenía un precio. Después de que se negociaba el precio, se quedaba en un precio con esto, ahí inmediatamente la novia salía, ¿no? Salía donde estaba el papá y el novio, y ahí firmaban un acuerdo, ¿ya? ¿A qué se les pone todo a lo que estoy diciendo hasta ahora? ¿Qué se les pone de lo que Jesús mismo vino a hacer? Él también pagó un precio por la novia, por su iglesia. Ustedes conocen cuál es ese precio tan grande que pagó. Él no pagó un precio fijo, como les digo, que tenían diferentes valores dependiendo de quién era la novia. No, aquí Él dio todo para ese como costo, pagar ese costo de tu alma, de mi alma, que somos estas novias del Cordero de Dios, que da ganas de llorar por esto solamente, solo de conocer esto, ¿no? Solo de saber esto, cómo Él pagó con todo este precio para comprarnos a cada una de nosotras, ¿no? Y como todo está encerrando dentro de este rito, digamos, de estas tradiciones nupciales, nosotros también tenemos que ver todo lo que sucedió con Cristo y con su iglesia, todo lo que sucede con Cristo y su iglesia hoy y conmigo es lo mismo que estaba haciendo en estos como desposorios con cada uno de nosotros. No, entonces, ¿qué pasaba? Como les decía, ya se negaba un acuerdo y enseguida la novia salía, hacían un acuerdo firmado entre los dos, ya que eso es la alianza, la nueva alianza hecha con la sangre, comprada con la sangre, la nueva alianza que se hace también entre el alma, nosotros la iglesia, y el Señor mismo, comprada, como ya sabemos, con precio de sangre. ¿Qué les parece? Y enseguida, después de firmar el contrato, esa alianza, ese pacto de esponsales, inmediatamente tomaban una copa y esa copa la bebían. Acuérdense, copa, ¿qué es la copa para nosotros? Miren qué bello esto, ¿no? Tomaban la copa, una copa, el novio y la novia, y los dos hacían un kiddushim, o sea, una bendición, y se daban esas palabras de bendición que nosotros, por ejemplo, podemos encontrar en el libro de Tobías, ¿no? Que ahí vemos claramente cómo se daba esa bendición bellísimamente y cómo esas palabras salían, que la unión entre los dos era para darle gloria a Dios y no por ningún tipo de placer carnal. Entonces hay esa copa que para nosotros es el cáliz, la copa de bendición es nuestra bendito cáliz que contiene el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces también nosotros estamos bebiendo, haciendo ese brindis, esa bendición, ese kedushim entre nuestro Señor Jesucristo, nosotros en la iglesia. Miren qué bello todo esto, ¿no les parece? A mí realmente me emociona saber todo esto, conocer y enamorarnos así más de nuestro Señor Jesucristo y todos esos detalles que Él tiene, porque Él nos tiene un amor eterno. Su amor no es así nomás, su amor es eterno, y con ese amor eterno se vino a buscar a la novia, como decimos, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Del momento que hacían este brindis, que hacían este pacto, que se negociaba este precio, hasta el momento del matrimonio ya, del día del matrimonio, todo este lapso se llamaban los esponsales. Y podían pasar meses, normalmente se demoraban 6 meses hasta los días, porque no era solamente un día, los días de festejo el matrimonio, donde el sello del día del matrimonio era la consumación carnal, ya muy como es nuestro sacramento del matrimonio también. Pero eso, ¿qué significaba? Que tú eres mía y yo soy tuyo. Y habían dos testigos, dos amigos del novio, que certificaban que la novia sí era virgen, ¿ya? Y nosotros aquí nos encontramos con estas 10 vírgenes, que es ya no es solo yo, no es solo tú, somos todos los redimidos por el Señor, todos los que, como digo, hemos aceptado la palabra de Dios y la aceptamos a Cristo el Señor. Entonces, durante los esponsales, como decía, que duraban meses,
ya la novia ya era considerada esposa. Y eso que todavía no se casaban y no se consumía, como decía, ya era considerada esposa. Nosotros por eso también podemos considerarnos esposas. Y por eso ya y como una figura en adelantado, digamos, tenemos, por ejemplo, los sacerdotes, las religiosas que se casan con el Señor, que tienen su alianza, así como este aro de matrimonio, también tienen su alianza con el Señor en esta figura fuertísima, como digo, que está en el centro, en el corazón mismo de la Santa Iglesia Católica. Entonces, durante los esponsales ya considerada esposa y tenía que vivir como esposa y tenía que aprender a ser esa esposa. Y entonces por eso vamos a hablar de este tiempo que es importante hasta que llegue el tiempo ya del banquete de las bodas. Entonces, pasado el tiempo, llegaban los días de festejo. ¿Y qué sucedía? Que la novia, en la casa de la novia, ahí ella se preparaba, estaba con sus amigas, etcétera, festejaban con los familiares, con los más cercanos, en la casa de la novia. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucedía? El novio venía porque estaba festejando estaba preparando la casa donde iba a recibir a la novia, preparando, y el Señor nos dice, nos va a preparar una mansión, ¿no es cierto? Nos va a preparar un trono, nos va a preparar regalos, nos va a preparar una corona, nos va a preparar ser parte misma del santuario del trono de Dios, porque estamos entendiendo mucho más lo que sucede con nosotros y el Señor y con nosotros. Entonces, ¿qué pasaba? Como el novio estaba en su casa, la novia en su casa, no vivían juntos, lógicamente, durante los esponsales, aunque ya estaban, ya considerado conmigo, ya esposa ella. Entonces, ¿qué pasaba? El novio preparaba todo con sus amigos, con sus dos testigos, pasaban aquí, mientras la novia ya festejaba aquí, y el novio haría una procesión a la casa de la novia para tomar a la novia y ya llevarle a su casa. Y esa casa era la casa definitiva de los esposos. ¿Ya? Eso, ¿a qué les hace acuerdo, hermanitos queridos? Igualito, ¿no es cierto? Igualito nosotros con la vida eterna, nuestra mansión eterna, nuestra ciudad eterna, igualito, ¿ya? Entonces, cuando el novio salía, ya era la última hora de la tarde, ya cuando se escondía el sol, el novio salía a buscar a la novia. Y por eso en lo largo del camino había antorchas, lámparas encendidas, que vamos a ver ahora el significado también profundo que nos lanzan los padres de la iglesia en esta parábola tan bella, tan hermosa, ¿no? que Dios nos ha dado hoy día el tiempo para nosotros profundizar en esto. Entonces el novio salía con su comitiva, sus amigos, sus dos testigos, iba en medio de todas las antorchas, de todas las lámparas, y le esperaba, ¿no?, la novia en la casa. Como ya era oscuro, ¿qué sucedía? La novia tenía una lámpara encendida, ¿no?, fuera de las antorchas, de lo que pueda haber habido en el camino. Ella tenía una lámpara encendida para que el novio le reconozca fácilmente. ¿Qué les parece? Por eso estamos hablando ahora de lámpara encendida, estamos hablando del matrimonio, estamos hablando de todo esto que tiene todo el significado. Por aquí, en esta parábola, el Señor hace algo un poco diferente, que es mucho, ¿no?, y que nos va a llevar a meditar, como decía, en este tiempo. El entonces es la segunda venida del Señor y vamos a meditar en este tiempo hasta que llegue el novio, hasta que el novio venga a tomar a su novia, a su iglesia y llevarla a la mansión eterna, ¿no? Miren qué bonito todo esto. Voy a seguir leyendo aquí en el texto sagrado, en el versículo 2, que estas 10 vírgenes, ya acordémonos que son vírgenes, porque les quieren a veces ver como las malas y las buenas, o así, ¿no? Pero son 10 vírgenes. Y ya voy a explicar más profundamente con palabras de San Agustín qué significa ser esto de virgen. Ya, 5 de ellas eran necias, como ustedes saben, y 5 prudentes, ¿ya? ¿Qué significa la palabra necio? La palabra necio normalmente se traduce como alguien imprudente, como alguien terco, como alguien que se le dice que haga eso, pero no hace, y al no hacerlo se equivoca. Pero bíblicamente, necio es la persona que no sigue la voluntad de Dios, que no obedece a Dios y que se va por su camino. Ese es un necio. A eso se refiere.
¿por qué están virgen y todas tienen en la mano las lámparas? Tenemos que acordarnos de esto. Las 10 tienen las lámparas, las 10 son vírgenes, ¿no? Y representan, como digo, totalidad 10 a todo el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Necias, dice, ¿qué significa? Que en un principio su lámpara estaba encendida. Su lámpara tenía aceite. Ya vamos a ver qué es el aceite, qué son las lámparas, qué significa cada cosa para poder comprender esto. Entonces, un principio tenía encendida, pero pasó el tiempo y ¿qué sucedió con esta alma virgen, con estas vírgenes, con estas 5 vírgenes que está relatando aquí la palabra de Dios? No, que se volvió dura, ¿no? Necia a la voz de Dios, a la palabra del Señor, a lo que Dios quiere para tu vida, a lo que Dios quiere ponerte en este momento. ¿Y qué comenzaron a hacer? A perseguir su propio pensamiento, su propia voluntad. Pues necia, no, necia. Y necia, como decía hace un momento, tiene la característica que por no escuchar el consejo, la exhortación, lo que está diciendo Dios al alma, se equivoca, termina equivocándose. Y el alma necia puede terminar muy mal, ¿no? Eso ya podemos nosotros imaginarnos. Entonces, ¿qué dice aquí a continuación? Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite, ¿ya? Entonces, 1, todas son vírgenes. 2, todas tienen lámparas. 3, todos están encendidos. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se convirtieron en esas almas necias? Y que nosotros ahí tenemos que tener cuidado de no ser esas vírgenes necias. ¿Qué sucedió? No se proveyeron, aquí dice claramente, de aceite. Ya vamos a ver la importancia que tiene el aceite. Y en el versículo 4 dice, las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, tomaron aceite en las alcuzas. Alcuzas era el recipiente que contenía el aceite y tenía la puntita como un embudo, digamos, que era para rellenar las lámparas. No solo que tenían las lámparas encendidas, sino también tenían este elemento, esta alcuza, que estaba lleno de aceite, ya, lleno de aceite. Entonces, con esto de aquí, nosotros vamos ahora sí a entrar a lo que los padres de la iglesia nos van a explicar. Entonces, primero, San Juan Crisóstomo nos dice, por eso, expone esta parábola en la persona de las vírgenes para demostrar que, aunque la virginidad sea una gran virtud, sin embargo, será arrojada fuera con los adúlteros si no practica obras de misericordia. Ya, primera cosa que nos está diciendo aquí los padres de la iglesia, que no se trata solamente de tener fe, ¿ya? La lámpara que tienen las 10 vírgenes es la fe, querido hermano, es la fe en el Señor, pero no basta con tener solamente fe, porque la fe en el Señor, si tú crees verdaderamente en Él y tienes una fe verdadera y fuerte, te va a llevar a actuar de una manera, a pensar de una manera y a obrar, tener obras de nuestras manos de una manera que va a ser muy distinta a una persona que no tenga fe en el Señor. ¿Sí o no? No puede ser que a una persona que tenga fe en el Señor se le iguale en obras a personas paganas, a personas que no conocen al Señor, personas que han caído en la tiniebla o que permanecen en el pecado, ¿no es cierto? Entonces, eso nos está diciendo aquí. Todas estaban vírgenes. ¿Por qué? ¿Por qué significa que estaban vírgenes? Porque recibieron la palabra de Dios. Y al recibir la palabra de Dios, recibieron al Salvador para que los redima. Entonces aquí estamos, digamos, toda la iglesia que hemos recibido al Señor, por eso somos católicos, cristianos, todos creemos que Jesucristo es el Señor, ¿sí o no? Unos estarán más tibios, menos tibios, fríos, ¿no? Calientes. Pero aquí las parábolas nos dividen en 2 grupos a la iglesia. De ahí tenemos que ver nosotros si verdaderamente estamos, en qué lado estamos, es decir, de las prudentes o de las necias. ¿Qué sucede con ellas? ¿No? Como digo, todas tenían lámparas, fe,
todas tenían fe, todas eran vírgenes, o sea, rescatadas por el Señor, perdonadas por el Señor y pagada el precio, como decíamos hace un momento, con su sangre, ¿no? Todas las 10 vírgenes. ¿Qué sucedió en el camino, ya? ¿Y por qué hay este camino en que las 10 vírgenes terminan sin aceite? No terminan sin lámpara. Esto es importantísimo que nosotros nos demos cuenta, queridos hermanos. No es que terminan sin fe, sin fe. Esto es increíble. Por eso puede haber muchas almas dentro de la iglesia que digan creer en el Señor, ¿ya? Pero que no están con aceite. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es lo importante nosotros que con la fe que Dios nos regaló, tenemos que mantener con ese aceite y tener una alcusa, como dice aquí la palabra, esta palabra que no estamos muy familiarizados, tener un recipiente donde guardar siempre aceite. Y ese recipiente somos nosotros. El aceite tiene varias connotaciones, pero lo primero que nos lleva la palabra aceite es a unción. Ungidos, ser ungidos de qué, ustedes ya saben, del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces yo puedo tener fe, y eso podemos ver claramente también nosotros en nuestras comunidades, en las parroquias, en la iglesia, ¿no? Gente que de pronto tiene fe, a que va a los sacramentos, pero capaz sin Espíritu Santo, sin esa unción, sin ese aceite del Espíritu Santo. Recordemos lo que nos decía el cardenal Cantalamessa, ¿no? Que nosotros tenemos que aprender a sentir la unción, no solamente dentro de nuestro corazón y nuestra alma, sino también con nuestros sentidos. Entonces, esta primera connotación es del Espíritu Santo, estar llenos del Espíritu Santo, y nosotros sabemos por Romanos capítulo 8, versículo 14 a 17, que todo hijo de Dios debe ser conducido por el Espíritu Santo para llamarse hijo de Dios y tener así el alma la capacidad de decir con poder, Jesucristo es el Señor, y tener la capacidad de decir, Abba, papá, ¿no? Como nos enseña San Pablo. Entonces, primera condición que tenemos que tener en estas lámparas, entonces no estamos hablando de que las vírgenes necias, vírgenes, recordemos, necias, no se les quita el título de vírgenes, necias no significa entonces que son los, de pronto los pobrecitos, las personas que estén en herejía, o las personas ateas, o los satánicos, no. Estamos hablando del pueblo de Dios que se queda sin aceite. ¿Quién? La mitad está diciendo, porque si 10 es la totalidad de toda la iglesia, 5, la mitad se han quedado sin aceite, ¿ya? Se han quedado sin aceite, y vamos a ver qué provoca el no buscar tener aceite, querido, querida hermana. Usted tiene que buscar tener aceite y tener esa reserva, como decía, en ese recipiente, ¿no? Que también es el aceite. Ya, primero, como digo, el Espíritu Santo, unción, ser ungidos, guiados por el Espíritu Santo, porque nosotros sabemos que no podemos ni orar si no es conducidos por el Espíritu Santo, por su inspiración y por su luz. Y sabemos también que el Espíritu Santo, cuando viene ya a habitar dentro de nosotros, nos quita ese corazón de piedra y nos da un corazón vivo, un corazón ya circuncidado, ¿no? Un corazón que ya está abierto completamente para vivir según los designios de Dios, según sus caminos, que ya está abierto para no solamente actuar en el mundo como ser una persona mundana, sino como una persona espiritual que está encendida, dando testimonio y dando luz a los demás. Esto es aceite, aceite. La otra connotación del aceite, y que nosotros podemos ver reflejado en toda la simbología de la menorá, de este candelabro de 7 brazos que estaba en la tienda del encuentro, después en el templo, en los templos de Jerusalén, ¿no? Que este aceite tenía la representación de ser la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, como nos dice el Salmo 119, versículo 110, nos dice que es antorcha, que es luz,
es luz para nuestro camino. Nosotros hemos hablado algunas veces de cuánta luz es la palabra de Dios, porque nos trae a vivir de la tiniebla a la luz, del error a la verdad. Nos trae a vivir del odio, de la envidia, de la falta de perdón, al amor, al perdón. ¿A cuántas veces perdonar? Como sabemos, siempre, 70 veces 7. Nos cambia la mente la palabra de Dios. Por eso es un aceite, es el aceite para que esté la mecha encendida y nos pueda reconocer cuando el Señor ya venga en la segunda venida a ver, a encontrar a su novia, estar con la lámpara encendida, estar llenas del Espíritu Santo, estar conducidos por la palabra de Dios, que la palabra de Dios se haga carne en cada uno de nosotros, que no entre por aquí y se salga por acá, porque ahí seríamos las vírgenes necias, las que no, sí, qué lindo la enseñanza, pero no es para mí. No es para mí, no es mucho, muy exagerado, muy exagerado. Hay que ser más normales, más normal, virgen necia, ¿no? Esto que dice aquí en la palabra, sí, me parece muy bien para el que está llamado, pero para yo no, yo imposible con tantas cosas que tengo que hacer en la vida. Virgen necia. Nosotros estamos convirtiéndonos en virgen necia de muchísimas formas. Y tenemos que ver que el Señor después no nos va a reconocer porque no vamos a tener la luz encendida. No nos va a reconocer y vamos a ver qué dice aquí la palabra, porque son palabras fuertes que dice el Señor al final de esta enseñanza, ¿no? Entonces aquí estamos viendo todos estos tipos de aceite. Les voy a leer lo que dice Orígenes con respecto a aceite, que es la palabra. Dice, el aceite es la palabra divina que llena los vasos del alma, pues nada conforta más que la predicación moral. Las necias tomaron las lámparas desde el principio, encendidas en verdad. No tomaron aceite suficiente hasta el fin, siendo negligentes en recibir la doctrina que confirma la fe y que alumbra las buenas obras. ¿Cómo yo puedo tener buenas obras solamente dirigida, conducida, alumbrada, como dice aquí este padre de la iglesia, Orígenes? No, solamente con la palabra de Dios. La palabra de Dios la que me puede marcar a dónde ir, cómo comportarme con Dios, con mis semejantes y cómo yo caminar en medio de este mundo, en medio de los demonios, en medio del mundo, en medio de la carne, pero salir hasta el final vencedor con la palabra de Dios, como dice aquí, ¿no? También aquí dice, por aceite se puede significar, y aquí viene el otro significado bellísimo que nos da San Agustín, y que entonces teniendo Espíritu Santo la palabra de Dios y este significado que es característica, y les doy un premio si alguien me responde antes de que diga, y después me ponen en algún comentario, ¿no? Que la característica de la novia, ¿ya? ¿Cuál es la característica más grande de la novia? De la novia, cualquiera de nosotros, imaginémonos, ¿no? ¿Qué es lo que más se le puede ver a la novia? ¿Ya? Lo que más se le ve a la novia es la alegría, queridos hermanos, la alegría, el gozo, el regocijo. No puede caber más en su felicidad el día de su matrimonio. Y eso es lo primero que se le ve a una novia, que está bellísima y que está alegre, resplandeciente del gozo, no del mundo, sino de la que da Dios al alma que está en paz con Él y en amistad con Él. Y así tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios que me alumbra mi camino, que es antorcha en mi camino, que me ayuda a mí a vivir rectamente según la forma de Dios y no mi forma, pues me va a traer alegría esto, me va a tener en el corazón esa paz que me lleva a tener ese gozo y voy a tener una sonrisa de acá a acá mientras espero al novio, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, característica de las 5 vírgenes que están con el aceite, el gozo. ¿Qué dice aquí? En cambio, ya con las palabras que no son como las mías de San Agustín, que dice, por aceite puede significar la alegría,
Como dice este salmo, acordémonos siempre estas palabras, queridos hermanos. Te ungió el Señor tu Dios con el aceite del regocijo. ¿Qué les parece? Aceite del regocijo, ¿ya? Recordemos, todas las vírgenes, hasta las nenes tienen la lámpara. Estamos hablando del aceite, ¿no? Las lámparas antes se encendían con aceite y de oliva. Y vamos a explicar también por qué de oliva, ¿no? Mayormente se usaba oliva. ¿Y qué dice aquí? Por eso dice aquí unción, la unción. El Señor tu Dios te ungió a ti, me ungió a mí. Somos los ungidos del Señor. ¿Con cuál aceite? No con cualquiera, con el aceite del regocijo. Como dice aquí el Salmo 44, versículo 8. Ahí dice, qué bello, el aceite del regocijo. ¿Ya? El que no, dice, ¿qué diferencia hay en el alma que tiene este aceite del regocijo? ¿Ya? Dice que se alegra en la alabanza en el Señor, dice aquí San Agustín. Se alegra en la alabanza, en gozarse en cuando uno alaba a Dios. Se alegra cuando uno tiene sus momentos de oración con el Señor. Se alegra del consuelo del Señor cuando uno esté pasando tribulación. Se alegra de tener paz en medio de la tormenta. Y es una alegría constante. No que estés libre de sufrimientos, sino que en el medio del sufrimiento tu esposo está siempre contigo, siempre está contigo, dándote consuelo, dándote exhortación, mostrándote el camino como un faro inmenso en medio de la oscuridad, de muchas formas. Eso es tener el aceite del regocijo, cuando puedes alabar a Dios, dice aquí San Agustín, y dice, en cambio, no tienen las otras vírgenes ese aceite, las necias, las negligentes que no hacen nada por llenar su lámpara de aceite, no hacen nada por llenar lámpara, acuérdense, lámpara también tiene que ver con nosotros mismos, nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros mismos y dentro de nosotros vírgenes porque hemos recibido esa fe, ¿no? No tienen ese gozo, esa alegría con las cosas de Dios, con la alabanza a Dios que mencionaba hace un momento, porque la única vez que se regocijan las vírgenes necias es con la alabanza de los hombres. Solamente están felices cuando les están diciendo alabanza a los hombres, qué maravilla que eres, qué fabulosa esposa, qué buena cocinera, qué buena profesional que con esa alabanza se elevan, se ponen felices, ¿no? Mientras en las cosas del Señor están cansadas, aburridas, tristes, no tienen tiempo, pues ahí están las vírgenes necias, ¿no? Vírgenes necias. Acordémonos que son 5, la mitad de la iglesia puede estar ahora así mismo, pero nos habla este número de cuando viene el Señor, cómo va a encontrar la iglesia. Acordémonos del entonces que nos lleva a ese tiempo, ¿no? Pero ahora también, no sabemos numéricamente, ¿no? Pero también cómo nosotros mismos podemos estar con esas características de alma necia. Miren qué importante. Aquí dice también, ya, en Proverbios capítulo 13, versículo 9, la luz de los justos luce alegre, ¿no? Luce alegre, estamos diciendo que es así, la luz que nosotros estamos reflejando, que es la luz de Dios dentro de nosotros, ese aceite que es del Espíritu Santo, la palabra, nos va a transmitir esa alegría, ya, la alegría de saber que somos iglesia y que somos la esposa de Cristo, que somos almas, que somos consagradas a Dios, todos, así estemos casados. Es importante nosotros reconocer esa alegría en la espera del Señor. Mientras esperamos que Él venga, nosotros como iglesia estamos en espera. Vamos a leer el versículo también aquí en el capítulo 25. Estamos en una constante espera hasta que llegue. Acuérdense que el novio salía de la casa, ¿no es cierto?, a buscar a la novia en su casa. Y la novia lo que hace es esperarle, y cuando ya le anuncian que el novio está aquí, sale a la puerta de la casa con su lámpara encendida y el novio lo reconoce a la novia así, ¿no? Acordémonos de esto mientras estamos diciendo esto. Entonces, la luz de los justos luce alegre, la lámpara del malvado se apaga.
se apaga. Si tú no estás llena del Espíritu Santo, si tú no sigues la palabra de Dios, no en obedecer por obedecer, no en ritualismo, no la ley por la ley, sino porque amas a tu esposo, a tu novio, que es Cristo, en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De hombres y de mujeres, de todos nosotros, hijos de Dios, ¿no? Nosotros podemos dejar que eso no esté dentro de nuestro corazón y nuestro corazón se va a apagar, queridos hermanos. Se va a apagar, se va a ennegrecer, se va a poner, a llenar, como dice el profeta Ezequiel, de aguas hediondas, ¿no? Porque van a entrar todo tipo de pecado en mi corazón que me van a ennegrecer hasta puede convertirse esa virgen que tiene, según ella, fe en el Señor, ¿no es cierto?, que fue rescatado por el precio de la sangre del Señor, pero que termina haciendo hasta maldades, ¿no? Y dice, a las finales se apagó la luz, y como no buscan el aceite, ¿qué sucede? A las finales terminan apagadas las lámparas, ¿no? Para el tiempo cuando ya vuelva el Señor. ¿Qué nos dice también los padres de la iglesia? Que les estoy diciendo que con ellos estamos caminando en esta enseñanza, ¿no? Ellos dicen también que 5 representan a los 5 sentidos. Los 5 sentidos es mi forma de vivir aquí en el mundo, o santamente, o espiritualmente, o carnalmente. Entonces, que son 5 sentidos espirituales, cuando son de las vírgenes que están encendidas, y 5 sentidos carnales de las vírgenes que se les está apagando la mecha, ¿no? Hasta quedarse sin aceite y quedarse completamente en oscuridad. 5 sentidos, queridos y queridas hermanas. ¿Qué significa en esto que estamos viendo? Y que hay muchas citas bíblicas que por el tiempo no voy a mencionar cada cita bíblica, no, pero nos habla, por ejemplo, que de los ojos muchísimo, por ejemplo, el cantar de los cantaros, ¿no? Con tus ojos miré la pureza de tu corazón. ¿Ah? Me van a decir, ¿cómo con estos ojos, ni con lentes, cómo voy a ver la pureza del corazón de alguien? ¿No? ¿De qué ojos está hablando entonces? Por ejemplo, el cantar de los cantares, y así muchos ejemplos, ¿no? ¿De qué ojos está hablando? De los ojos espirituales, como he hablado en algunas otras ocasiones, de los oídos espirituales, del gusto espiritual, del tacto espiritual, de que nosotros como católicos que estamos esperando a nuestro novio, que estamos en la espera de ese encuentro, que estamos en la espera ya de que se celebre, ¿no? Que ya se celebre el matrimonio, que estamos esperando que venga el Señor. Nosotros todos tenemos que buscar estos 5 sentidos espirituales, queridos hermanos, para que estén sobre nuestros sentidos naturales, ¿no? Y que nuestros sentidos naturales no se vuelvan carnales. No se vuelvan carnales, que tus ojos no se vuelvan para solamente el mal, para la lujuria, para el chisme, para las cosas del mundo, que no se vayan para ver cosas que no son agradables a Dios. Entonces aquí por eso los padres de la iglesia nos enseñan esto más profundamente, por eso se vuelve más bella esta enseñanza para cada uno de nosotros y nos da más alegría poder seguir compartiendo esto. Voy a seguir leyendo aquí en la palabra del Señor el siguiente versículo que nos toca. Dice en el versículo 5, como el novio tardara, se adormilaron todas. Las prudentes y las necias se adormilaron. ¿Qué es adormilarse? Cuando uno está en ese momento antes de dormirse, ¿no? Y se durmieron. Todas. No es, aunque el Señor termina diciendo que estemos en vela, ¿ya? Pero aquí no es la Virgen encendida, llena de aceite, ¿no? Llena de aceite, termina por la espera durmiéndose. ¿Ya? Aquí hemos de ver qué nomás significa esto de adormecerse, como dice aquí, y de dormirse. ¿Qué es esto? Este es el periodo que estoy hablando. El entonces es cuando venga el Señor, como decía hace un momento. ¿Qué sucedía entonces en las bodas
del tiempo del Señor, de algunas tradiciones, como les estaba explicando, venía el novio a recoger a la novia, ¿ya? Que como les decía, en algunos dicen que era cerca de la medianoche que venía el novio, otros decían que es cuando ya se iba el sol, 6:30, 7 de la noche, no dependiendo del tiempo que estés, entraba aquí y cuando ya estaban los dos aquí, se celebraba el banquete de bodas. Ese es el famoso banquete de bodas, que es el banquete que nos habla el Señor, el banquete del Señor que sabemos nosotros que es la Santa Eucaristía, y también nos habla de ese banquete del Cordero, las bodas del Cordero, que ya nos habla cuando ya estemos, cuando el Señor ya haya venido a rescatarnos ya en cuerpo y en alma y seamos transfigurada, nosotros, nuestro cuerpo sea un cuerpo espiritual, ya no como este carnal que conocemos. Ahí serán esas bodas, ¿ya? Pero aquí dice las palabras así directas, como el novio tardara, ¿ya? Aquí estamos hablando entonces que tú y yo, y la iglesia de esos 2000 años atrás, estamos en este tiempo de espera, de que el novio está tardando. Aquí Jesús te está diciendo directamente que va a tardar, y que en este tiempo, hasta que Él venga en su segunda venida, que no sabemos cuándo, ni el día ni la hora, es un tiempo de espera. Todos nosotros tenemos que tener ese tiempo marcado muy fuerte en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, para poder siempre buscar el aceite, buscar estar encendido, siempre sabiendo que no sabemos cuándo venga, va a tardar, y es este tiempo, ya son 2000 años, no este tiempo y no sabemos cuánto más, que va a tardar el novio. ¿Qué causa en el alma ya este adormecerse y dormirse? Los padres de la iglesia le dan dos sentidos. El un sentido le da adormecerse hasta que llegue el Señor, ya es ese tiempo que uno ya está encendido, está con aceite en el caso de las vírgenes prudentes, pero ya está en un tiempo de espera, de descanso, listas para que el Señor venga. No, listo que el Señor venga. Y el caso de que dice, las 10 se durmieron, en el caso de dormir, ustedes saben que en la palabra de Dios, dormir significa la muerte, morirse. Entonces puede ser que en este tiempo, hasta que venga la segunda venida del Señor, nos dé que estar dormidas, no como antes en el Antiguo Testamento se hablaba de que las almas están dormidas, ¿no? En este sentido, dice que estamos en la espera, ¿no? En la espera, cuando nos morimos, seguimos en esa espera del banquete, que se celebre ese banquete, ¿no? Que se celebre ese banquete. Se durmieron, ¿no? Se durmieron. Quedaron, digamos, sin esa acción que te lleva el estar despierto, del estar vivo, ¿no? De estar vivo. Entonces, literalmente te mueres, ¿no? Y si no es literalmente, espiritualmente llegas a ese punto donde tú ya estás como en contemplación, esperando, en la espera, en esa espera que es el tiempo que todos tenemos que vivir ahora, y la generación que vendrá después de nosotros también, tiempo de espera. Y el novio tardará, nos dice, ¿no? Y ahora no sabemos cuánto es el tardará, no sabemos, pero aquí nos dice claramente, el novio tardará, ¿no? Y como mencionado en otras veces, por eso en la epístola de Pedro aparece que a quienes estaba dirigiendo esa epístola le decían, yo ya no creo que venga el Señor porque está tardando tanto. Entonces Pedro sale a defender eso diciendo, esa es la paciencia de Dios. Se tarda, ¿no? Para la novia que está esperando, es una eternidad, ¿sí o no? Ya cuando uno espera al amado, una eternidad, se hace larguísimo cada minuto que uno está lejos del enamorado. Así, se hace para la perspectiva de la novia, el novio se está tardando muchísimo, ¿ya? En este sentido, no tanto cronológicamente o por tiempo, sino en este sentido que estamos mencionando ahora. Para la que no está enamorada, la que no está prendida, la necia, ni se da cuenta. Ese dormir fue diferente que el dormir de la novia. Muy diferente de la novia, de la virgen prudente, muy diferente.
Entonces, la paciencia que tiene Dios, dice San Pedro, para que todos los hijos de Dios se vuelvan a Él. Esa es una paciencia que nos tiene a cada alma que nos está todo el tiempo llamando para que regresemos a Él. Nos va a llamar hasta los últimos días del mundo. Eso es lo que estamos viendo ahora bellísimamente con esta parábola. Entonces, aquí viene algo también que es otro signo que el Señor nos da importante. Dice, entonces, como el novio tardara, se durmieron, se adormilaron. Mas a medianoche, ya no es porque sí, no es qué lindo, a medianoche se oyó un grito, ¿ya? Y es el grito que nosotros todos estemos ya dormidos, refiriéndonos a los muertos, ¿no? Estemos ya en el purgatorio o en el cielo, Dios mediante. Todos vamos a oír este grito, queridos hermanos, que son las trompetas que el Señor menciona en el capítulo 24 de San Mateo, versículo 26. Con sonora trompeta, ya reuniré a todos mis elegidos, dice ahí, con sonora trompeta, nos dirán qué cosa. Aquí dice el texto, ya está aquí el novio. Todos vamos a oír eso, todos, muertos o los que estén vivos en el momento de la segunda venida del Señor, y con sonora trompeta. Aquí dice, se oyó un grito en la palabra de Dios, siempre se dice una voz fuerte, y una voz fuerte dijo, los profetas, ya también en el Apocalipsis, en todo lado, se oyó una fuerte voz, un grito fuerte, gritó, dice aquí, no, gritó, ya está aquí el novio, salid a su encuentro. Eso es lo que van a hacer los ángeles, llamar con sus trompetas a todos los elegidos del mundo entero para que salgan al encuentro del novio. Vean qué bello, yo digo, celebración de esponsal y matrimonio que termina en las bodas del Cordero. Qué bello, qué hermoso. Este grito, como decía hace un momento en la palabra de Dios, siempre trae el anuncio de parte del cielo, por eso con fuerte voz, con la fuerte voz de Dios, que en la palabra de Dios se le pone semejante a un trueno, por eso nos pone este grito. Miren todo lo que nos está poniendo aquí la palabra de Dios, salid a su encuentro. Eso es lo que tenemos que hacer, estar en esa espera, porque solamente estando en espera yo voy a buscar estar llena con el aceite para tener mi lámpara siempre encendida. Si me duermo, me muero, no importa, voy a seguir en la espera hasta que oiga ese grito y salgo al encuentro. Tenemos que todos saber que estamos como la novia que se va a encontrar con el novio, así igualito como estábamos mencionando en estas bodas judías, y que el Señor increíblemente pone también esto de las bodas de Caná, donde hace su primer milagro, porque él nos quería hablar de todos estos símbolos esponsales y toda su alianza y todo lo que nos decía del precio pagado por él, todo lo que él nos está buscando, una mansión para que vamos a vivir con él eternamente, ¿no? Y nos tiene este amor eterno, este amor esponsal, bellísimo, bellísimo, no tengo más palabras aquí. ¿Qué dice aquí? Entonces, versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, tanto las necias como las prudentes. ¿Por qué se levantan las necias? ¿Ya? Porque acuérdense, son vírgenes. Vírgenes significa que ya fueron redimidas, o sea que son iglesia, que son pueblo de Dios, que creen en el Señor. Sea tibio o no tibio, creen en el Señor, ¿ya? Pero está sin aceite. Acordémonos de esto, es impresionante. Ahí nosotros entendemos esas palabras de nuestro Señor que dicen, no todo el que me llama Señor, Señor, ¿no es cierto? Sino solamente que cumple la voluntad de mi Padre. ¿Ya? Aquí estamos bien, entonces. Todas se levantaron y arreglaron las lámparas, y las necias dijeron a las prudentes, danos de vuestros aceites, que nuestras lámparas se apagan. ¿Ya? Estaban a punto de apagarse, como digo ya no tenía, porque no tenían aceite. ¿No? Estaban a punto ya. Dice, ya se apagan. Y aquí los padres de la iglesia dicen que
en el siguiente versículo nos está diciendo que las necias le piden el aceite, danos de ese aceite, ¿no es cierto? Estamos diciendo, dame de ese aceite, el que te permite tenerla encendida todavía y tienes todavía mucho aceite, porque el aceite en la lámpara de la Virgen prudente se convierte en un aceite en una luz inextinguible. Inextinguible, no se acaba, toda palabra pasará, más mi palabra no pasará. El Espíritu Santo jamás pasará, por supuesto, es inextinguible. La del cambio ya se extinguió la otra, no de la lámpara de la necia. Esto es impresionante. ¿Qué pasa aquí? Pero las prudentes replicaron, no sea que no alcance para nosotras y para vosotras. Es mejor que vayáis donde los vendedores y los compréis, ¿ya? Los vendedores de aceite. Aquí nos vamos a ayudar de los padres de la iglesia que nos expliquen esto, ¿no? Aquí primero tenemos que ver, lo primero que dicen los padres de la iglesia es que como el aceite es la presencia de Dios, la unción de Dios dentro de ti, la presencia del Espíritu Santo, la palabra de Dios, que tú la vives, la masticas, te guías, ¿no? Y que eso te ayuda a tener obras agradables a Dios, porque el aceite siempre va a tener obras, nunca va a ser esa fe inerte, muerta, no, sino siempre con obras, siempre va a salir la bondad para los demás, cualquier virtud va a salir para los demás, las gracias, los carismas que Dios nos da, siempre va a ser para los demás. Y entonces, primero que dicen los padres es que es intransferible. Es intransferible. Lo que yo vivo con el Espíritu Santo, lo que yo vivo con la palabra de Dios, ese regocijo, esa alegría, ya es de cada virgen, de cada persona, de cuánto esfuerzo puso, cuánta intención puso a la espera regocijante de su novio de llenarse de aceite. Entonces no puedo dar aceite a otro. No puedo, porque no, es una cosa intransferible. Dice, vayan donde los vendedores, ¿no? Y aquí San Agustín dice, los vendedores son el mundo, ¿ya? El mundo que te quiere vender todas estas cosas supuestamente que son como aceite, pero que no son aceite. Y dice, y estos vendedores lo único que hacen es distraer a las vírgenes necias aún más y les quieren llevar más hacia el mundo, hacia las cosas del mundo y las cosas espirituales. Esos son los vendedores que comercian, los que no tienen la verdad. Y ahí podemos nosotros ver la figura también de los falsos profetas que pueden estar siendo esos instrumentos para que no tengan el verdadero aceite las vírgenes. ¿Qué dice aquí? Mientras iban a comprarlo, salieron a comprar, ¿no? Las vírgenes necias, comprar, no hay dónde, el mundo, no encuentras nada ahí. Dice, llegó el novio. Entonces, las vírgenes necias están separadas de las vírgenes prudentes. Las prudentes están listas con las encendidas a la espera del novio. Ellas están separadas, se fueron a comprar, se fueron al mundo, quiere decir, ¿no? Se fueron al mundo. Dice aquí, y dice, llegó el novio y las que estaban preparadas, por eso qué importante estar preparada, dice, porque no importa si tú mueres mañana, igual vas a estar en espera en el cielo, como digo, para las bodas del Cordero, que es al final de los tiempos, y tienes que tener esa luz para que el novio te vea, como decía hace un momento, ¿no? Dice, entonces, ¿qué dice aquí? Las que estaban preparadas entraron con él al banquete de la boda. ¿Ya? Ahí viene ese banquete de la boda. El banquete de la boda que todos estamos invitados, todos estamos llamados, y lo que tenemos que hacer es tener siempre ese aceite y la reserva del aceite. No confiarnos nunca de nuestras fuerzas, no confiarnos nunca de nuestras obras, no confiarnos, buscar el aceite, buscar con voluntad, con fuerza. Y dice, entraron al banquete de boda, y aquí viene lo duro, ¿no? Y se cerró la puerta, ¿ya? ¿Qué momento? Nosotros sabemos por el relato del juicio final, ¿no es cierto? Sabemos que el Señor pondrá a izquierda y a derecha, y se quitará la mala cizaña que irá al horno, ¿no? Y ahí es cuando ya se cierra el banquete, se cierra el reino, y ya no entrarán estas vírgenes que no estaban preparadas, necias, ni que eran vírgenes, pueblo de Dios, fe en Jesucristo,
pero vacías, ¿no? Señor, Señor, ábrenos. ¿Y qué contesta el Señor? ¿Qué les va a contestar a esas vírgenes que están enamoradas? Esa esposa cuando el día del matrimonio, ¿no? Esa novia que está toda hermosa, preciosa, ¿no? Salma, no estaba así. ¿Qué le va a decir aquí? En verdad os digo que no os conozco, no os conozco. Sabemos que conocer en la palabra de Dios significa intimidad con Dios, esa intimidad que tenemos todos y cada uno de nosotros, y no tuve nunca intimidad contigo porque tu corazón estaba atrapado en las preocupaciones del mundo. Tu corazón siempre estuvo lejos de mí, con tu boca me alababas, rezabas, ¿no? Ibas a misa con tu boca, pero tu corazón estaba lejos de mí. Aquí voy a leer finalmente lo que nos dice San Hilario, que qué significan estas bodas, que todos estamos llamados, y espero que todos, por esta palabra fuerte, Señor, la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, seamos esas vírgenes prudentes. ¿Qué dice San Hilario? Las bodas, ya para saber qué son las bodas, ya el banquete, la celebración misma del casamiento, las bodas son la adquisición de la inmortalidad. Vamos a ser inmortales. La unión de la corrupción, el cuerpo corruptible, con la incorruptibilidad, por un nuevo pacto, una nueva vida, una nueva eternidad. Esa es la boda, esa es la boda. Me vuelvo eterno, inmortal, incorruptible, ¿ya? Y así voy a ser la perfecta novia del único sin mancha que es nuestro Señor Jesucristo. San Agustín nos dice, donde el alma pura, unida con puro afecto, la boda es eso, alma pura, virgen prudente, llena de aceite, llena, ya, unida por afecto puro, no interesado, no comercial, no amor al Dios milagrero, con afecto puro, nos dice aquí San Agustín, al verbo divino que alcanza la perfección. Bodas del Cordero alcanza la perfección, inmaculado, vestidos blancos recibes, y ahí el Señor nos dirá, bienvenidos, benditos, hijos míos, venid y gozad la eternidad conmigo. Entonces vamos a dar gracias al Señor inmensas por esta enseñanza tan preciosa que nos regala con su palabra, con todas estas luces que nos arrojan los padres de la iglesia, quienes hoy en este día les invocamos y les bendecimos desde nuestro corazón a cada uno de ellos, por las luces que nos ponen siempre en el camino también, que han sido ellos también a su vez iluminados por la única luz que es el Espíritu Santo en sus corazones y en sus vidas, porque han sido ya conducidos y guiados, y por eso nos enseñan a ser estas almas puras, estas vírgenes prudentes llenas de aceite. Le vamos a decir a nuestro rey, nuestro novio, nuestro esposo, acordémonos, estamos esperando hasta el día de nuestro casamiento, estamos en los esponsales, estamos ya en el esponsal y yo tengo que conducirme como su esposa. Estamos ahí y a Él le decimos, alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén, aleluya, toda la gloria a nuestro Rey, dueño y Señor. Amén.